Y bien, estamos ahora con la ministra de la Producción, Gladys Tribeño. Ministra, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, hay algunos temas interesantes. El presidente Humala ha hablado de este Plan Nacional de Desarrollo Industrial, que ya se había mencionado, adelantado antes. Se suponía que iba a salir en julio, parece que no está listo todavía, pero quizás esté avanzado en alguna medida. ¿Usted nos puede decir en qué consiste este Plan de Desarrollo Industrial? Claro que sí. Mira, hay tres ejes importantes que tiene este plan. Uno, que tiene que ver con ampliar la cobertura del aparato productivo del país, del sector manufacturero del país. Hoy día no son más de 136.000 unidades productivas que se dedican a la manufactura en nuestro país. Esto es, somos muy pocas. En segundo lugar, estas unidades, que haya más sector manufacturero. En segundo lugar, este sector está básicamente concentrado en Lima. Más del 55% del sector manufacturero está en Lima. ¿Del PBI manufacturero o de las unidades? De las unidades productivas manufactureras están en Lima. Del PBI debe ser mucho más, mucho 80% creo. Y el tercer componente tiene que ver con sofisticar al sector manufacturero. Eso significa crear mayor valor en lo que estamos produciendo en nuestro país. Eso sin duda son tres elementos importantes respecto al plan industrial. Un segundo nivel ya a nivel de estrategias es que nosotros tenemos tres, digamos, partes importantes de este plan que está muy avanzado. Quizás lo que nos está deteniendo es que como este plan está trabajándose con el sector privado, hemos identificado con el sector privado 105 digamos, obstáculos que están teniendo las empresas que ya existen, que ya están en el mercado, las empresas industriales. Estamos hablando de problemas que tienen para obtener un registro, quejas que hay sobre la falta de protocolos y el incremento de la discrecionalidad de los funcionarios al revisar expedientes que ellos llegan, por ejemplo, para reinscribir un medicamento. Entonces, todo eso ha tomado un tiempo levantarlo por cada uno de los sectores productivos del país, y ahora, una vez identificado, estamos sentándonos a nivel del Ejecutivo para ver con todos los, no solamente el sector industrial, todos No, es solo sector industrial, estamos hablando de plan industrial. A nivel industrial hemos identificado esos obstáculos y ahora estamos trabajando a nivel interno del Ejecutivo con incluso direcciones de línea para ver qué es lo que tenemos que modificar o hacer para reducir y simplificar estos trámites y crear estos protocolos de evaluación de expedientes para que las empresas del sector industrial no encuentren esos obstáculos. Ojalá que puedan hacerlo, y si lo hacen, que no vuelva a crecer la selva, ¿no? Porque eso es uno corta los trámites y después vuelven a crecer, porque la burocracia es así. Más que cortarlos, yo creo que hay que extirparlos. También, pero además de eso hay que trabajar con protocolos. No es razonable que una empresa que entra por la ventanilla 1 obtenga un resultado distinto que la empresa que entra por la ventanilla 2 entonces, en el mismo azar expediente. Total. Entonces, lo que justamente hay que trabajar en eso, ¿no? Entonces, eso a nivel de los distintos sectores, hay la mayor voluntad del Ejecutivo de las distintas direcciones, ya sea DIGESA, DIGEMIT, SENASA. ¿Cuál es el peor? ¿Debe ser DIGESA? Yo diría que en el sector alimentos, como esto va en una relación directa con el crecimiento de estos sectores, el sector de alimentos y bebidas ha crecido muchísimo, es uno de los que tiene mayores niveles de crecimiento en el sector industrial. Hace sentido que tenga también los mayores problemas a nivel de necesidades de simplificación. Esa es una de las partes importantes. La segunda parte tiene que ver con cuáles van a ser los instrumentos que nosotros vamos a utilizar para impulsar o desarrollar el sector productivo. Y ahí nosotros tenemos que ser conscientes de que nosotros no tenemos 40 años para lograr ese desarrollo industrial, que es más o menos el tiempo... 40 años, debe tener 30 años. Claro, no, lo digo, no tenemos 40 años. Gracias por lo de los 30 años, pero lo que quiero decir es que no tenemos 40 años como país que tuvo Corea o que tuvo Costa Rica para lograr ese desarrollo industrial. Como no lo tenemos, lo que tenemos nosotros que hacer es ver cuáles son los mecanismos o los instrumentos que diseñamos y que ofertamos a los inversionistas para que, si nosotros no podemos demorarnos ese tiempo en crear esas industrias que generen conocimiento, lo que tenemos que hacer es atraerlas para que transfieran ese conocimiento a nuestro país. Y en ese sentido tú tienes que tener instrumentos, digamos, atractivos para estas inversiones. Te voy a poner algunos ejemplos.
Nosotros hemos estudiado, digamos, los modelos que han seguido los distintos países, desde los países del sudeste asiático hasta los países centroamericanos, Estados Unidos, Corea, Alemania, y una de las constantes es el tema que tiene que ver con la mano de obra capacitada. Entonces nosotros tenemos que asegurar a cualquier inversionista que venga a nuestro país que va a contar con el recurso humano capacitado, y eso tiene que ver y está muy relacionado con una de las medidas que acabamos de dar con el decreto, la ley 356, que establece el reconocimiento del gasto en capacitación de las empresas del sector industrial. Entonces, ya estamos avanzando con esas normas que se han dado en el diseño de estos instrumentos que se van a requerir para atraer esa inversión. Entonces, hay otro grupo de instrumentos, más o menos son 6 instrumentos, que incluye programas de desarrollo de proveedores, parques tecnológicos, parques industriales. Eso es un paquete completo. Y luego viene el otro componente que tiene que ver con el arreglo institucional, porque si nosotros nos quedamos acá sentados simplemente con nuestros instrumentos esperando que los inversionistas vengan al Perú, probablemente no vamos a tener ningún éxito. Tenemos que tener una mayor agresividad, como le están teniendo otros países, para atraer esa inversión. Y eso significa tener un arreglo institucional que se encargue de identificar cuáles son las empresas que están buscando expandirse hacia América Latina, que podrían estar interesadas en venir a nuestro país, por ejemplo. Pero ¿cómo que un arreglo institucional? Te quiero explicar. No entiendo nada. Se supone que en nuestro país el encargado y el responsable de promover la atracción de inversiones es Proinversión, ¿verdad? Ya. Sí. ¿A qué me refiero con el arreglo institucional para el desarrollo industrial? Durante muchos años Proinversión se ha encargado básicamente de los proyectos energéticos, de los proyectos mineros. ¿Van a crear un Proinversión industrial? No, sino que vamos a hacer que Proinversión hoy día se modernice, y en ese sentido y en esa línea va también el anuncio del presidente de seguir fortaleciendo al Estado. Porque si ya tenemos una institución como Proinversión, lo que tenemos que hacer es que hoy día Proinversión vea que los desafíos son mayores. Ya no es lo mismo, ya no estamos en los años 90 en donde la tarea era promover el desarrollo minero, sino que hoy día estamos buscando también el desarrollo industrial. Y en ese sentido hay que incluir dentro de la cartera de proyectos que se promuevan en estos roadshow internacional también los proyectos de desarrollo industrial, los proyectos acuícolas y otros proyectos que nos interesen. Pero habría que diseñar esos, sin duda, ¿qué proyectos de desarrollo industrial se incluirían? Bueno, hay varios relacionados con algunos desarrollos y instrumentos que ya nosotros hemos identificado que están alineados con algunos sectores en pleno crecimiento. El sector minero, por ejemplo. Nunca hemos trabajado una propuesta de desarrollo y de aprovechamiento de las externalidades positivas que genera el desarrollo minero a través de desarrollar proveedores en el sector metalmecánico. Sin embargo, ellos nos lo están reclamando. Bueno, eso se ha desarrollado de manera espontánea, pero claro, si hubiese quizás alguna política sería mejor. Pero ¿cuál sería la política? Es decir, para ser un verdadero clúster minero industrial. Exactamente, cosa que metalmecánico. Claro. Porque si tú te das cuenta cómo han crecido los enclaves mineros que existen en nuestro país, hay mucho proveedor externo, no se ha desarrollado mucho la proveeduría local. No, sí se ha desarrollado, pero de todos modos la metalmecánica en el Perú ha crecido mucho para abastecer a la minería. Exacto, pero digamos todavía hay mucho potencial y cosas que se pueden hacer alrededor de eso. Ya hemos trabajado con la sociedad, hemos tenido las primeras conversaciones con la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, ahora minería nada más, y hemos encontrado que ellos tienen ya algunas empresas que tienen modelos diseñados para esto. Anglo American, por ejemplo, ellos tienen un modelo diseñado en el exterior que lo estamos estudiando con cuidado para ver si es el modelo que debemos seguir, pero digamos hemos identificado proveedores, hemos identificado tipo de perfil de personal que necesitaríamos tener en esa zona. O sea, hemos avanzado bastante en el diseño de esos instrumentos. ¿Ya? Para desarrollar alrededor de ciertos enclaves mineros, ciertos... ¿Tendría una localización específica? Una localización específica. ¿Se ha identificado la localización de un Sí, bueno, yo no quiero dar anuncios ya tan precisos, pero lo que te estoy diciendo es que el plan industrial tiene 3 partes, estamos avanzando en el desarrollo de esas 3 partes de manera paralela. Y así como este clúster minero industrial o minero metalmecánico, ¿habría otros clústeres o otras líneas, digamos, de desarrollo? Por ejemplo, tenemos los parques industriales. En parques industriales hemos identificado 2. Me están pidiendo una pausa hace tiempo, entonces regresamos con la pausa, porque está hablando muy rápido la ministra. Disculpe.
Seguimos conversando con la ministra de la Producción, Gladys Trigueño, que está revelando algunos detalles de este plan industrial que el presidente anunció en su mensaje a la Nación. Bueno, entonces estaba explicándonos este asunto de los parques industriales. ¿Cómo es el tema? Ese es otro instrumento que hemos diseñado. Obviamente, nosotros hemos identificado que hay una ley muy antigua del 2003 que fue reglamentada en el 2011 y luego hay varias leyes que crean parques industriales. Sin embargo, ha habido poco avance respecto a realmente tener un espacio moderno como debe concebirse un parque industrial. Entonces, justamente el aporte de producción es ayudarlos a diseñar los proyectos con un sistema de gestión moderno donde se dé mucho espacio al sector privado para que estos parques industriales puedan tener niveles de especialización, puedan tener toda la infraestructura y la logística necesaria para poder crecer y poder dar cabida a las industrias que quieren instalarse, no solamente en Lima, sino fuera de Lima. ¿Y qué parques se estarían identificando en dónde, por ejemplo? Bueno, hay dos que estamos apoyando con mucho énfasis, que es uno en Pucallpa, en la selva, para madera, y otro en Lima, en el RIMAC, que tiene que ver con curtiembres. Ajá. Y con cuero, que ustedes saben que es una industria... Son parques industriales digamos, especializados, yeah. Como deberían ser, porque hoy en día la tendencia es tener parques industriales casi temáticos o muy especializados, porque no es lo mismo el tipo de, digamos, de desagüe que necesita la industria de la curtiembre, que genera residuos contaminantes, que la industria de alimentos, por ejemplo, ¿no? Entonces no podrían compartir el mismo espacio. Claro. Entonces, ese tipo de, digamos, de análisis y de lógica es el que tenemos que tener en cuenta a la hora de escuchado a la gente de la Asociación Nacional de Industrias decir que en Lima ya no hay espacio, no hay sitio para las industrias. Exacto. Y que estaban hablando de ir a Valle Mantar o a Jauja o no sé a dónde, pero no sé... A ver, la industria siempre va a buscar aquella zona o aquella región que le ofrezca las condiciones de infraestructura básica, ¿no? Conectividad, acceso a servicios públicos, mejor si es que tiene un mercado dinámico, si tiene acceso a recurso humano. Lima Entonces son las condiciones. Pues. Lima es la primera, pero ahora tenemos 5 regiones, 4 regiones adicionales, porque son 5 en total, que son Arequipa, La Libertad, Piura e Ica, que son 4 regiones. ¿Ahí también habría nuevos parques industriales? Podrían haber, claro que sí. En Arequipa hay un par de proyectos importantes. En Arequipa hay un famoso parque industrial. Claro, pero además hay un par de proyectos interesantes, algunos que están siendo explorados por el sector privado en alianza con el gobierno regional, porque en este diseño tienen que participar todos los niveles de gobierno. El gobierno central apoyando con el sistema de gestión, los gobiernos regionales, que son los que son dueños del suelo, y los gobiernos locales, que van a facilitar toda la permisología que va a requerirse para este tipo de diseños. Bueno, entonces me ha hablado de esta línea, la metalmecánica para la minería, pero también de estos instrumentos, los parques industriales. ¿Qué otros instrumentos habría? Hay otros instrumentos, pero no te puedo contar toda la historia porque justamente eso va a ser parte del lanzamiento del plan industrial. No, pues no. Así es, Jaime, voy a oponer, pero ya te he contado bastante, te he contado que tiene 3 partes, te he contado que hay instrumentos, que hay incentivos. Ya se le acabaron los instrumentos, lo que pasa es que no puede revelar. No me vas a retar, no me vas a desafiar. Ahora que se ha puesto de moda el día de hoy los duelos, no, Jaime, vamos a ir poco a poco, estamos nosotros validando los instrumentos. Planteo en este instante un habeas data, necesito que usted... Estamos trabajando con el Ministerio de Economía, con la SUNAT, estamos trabajando con Trabajo, con Vivienda, que va a requerirse el trabajo coordinado con vivienda, con transporte, porque nos estamos teniendo en cuenta el plan logístico del país para ver cuáles son las siguientes carreteras y tener todo esto en cuenta a la hora del diseño del plan industrial. Yo invito a que todos vean una herramienta que nosotros tenemos colgada en nuestra página web, que es una herramienta virtual que está actualizada con distintas bases donde uno puede ver dónde está concentrada las unidades productivas a nivel de cada una de las regiones en el país, incluso por distrito. Se llama Sigeo Produce. Pueden entrar, inscribirse, sacar su usuario y van a utilizar una herramienta digital maravillosa que es la que nos está permitiendo hacer el diseño del plan industrial. Bueno, uno de los 3 ejes que usted mencionó fue el de sofisticar la producción industrial actual, agregarle más valor. Así es. ¿Cómo haría eso? Bueno, en ese tema estamos trabajando a 2 niveles y en coordinación con CITEC. O
O sea, tú has tenido a Gisela acá ya un par de veces. Ellos están trabajando... Una sola vez, pero en fin. Ellos están trabajando también algunos instrumentos, gracias a los fondos que el gobierno dio en la ley de presupuesto a través del FOMITEC. Ya hay hasta 4 instrumentos aprobados en el FOMITEC. Esos instrumentos forman parte también y se articulan con esta idea del plan industrial. Nosotros tenemos otros instrumentos como el FINCIT, que los fondos concursables, pero fondos de investigación. Fondos de investigación, pero adicionalmente hay, digamos, algunos centros de transferencia tecnológica que van a ser fortalecidos, que tiene el Ministerio de la Producción, que son los CITES, que van a trabajar en favor de la industria y la transferencia tecnológica que se necesita. ¿Van a ser fortalecidos los CITES? Así es, así es. Un primer paso ya lo dimos creando el Instituto Tecnológico de la Producción. Antes era solo Instituto Tecnológico Pesquero, ahora es Instituto Tecnológico de la Producción y se ha adscrito los centros de innovación tecnológica a este instituto para darle prioridad a lo que es investigación aplicada para la transferencia tecnológica. Ahora, se necesitaría alguien en el Ejecutivo que quizás pueda ser usted, pues la veo muy brillosa, digamos, que desarrolle un liderazgo para poner en valor los 1.300 millones de soles que tienen las universidades de provincias por el canon para investigación y que no usan porque no tienen investigadores, no saben investigar, en fin. Entonces, hay mucho más plata ahí que lo que hay en el FINCIT, más en el FOMITEC y todo eso sumado, para hacer investigación, incluso para las propias regiones eventualmente, pero se necesitaría alguien que tome el liderazgo, que hable con los rectores y diga, bueno, vamos a ponernos de acuerdo en una manera de usar esto, en beneficio de ustedes también, pero de todo el país, pues no se puede quedar enterrado ese dinero. En realidad se necesita, digamos, la trilogía, ¿no? Que es el sector privado, que es el que establece la demanda de qué cosas se debe investigar, porque la idea es que las universidades investiguen, pero no por investigar, para que las patentes queden sin aplicarse, sino se investigue en favor de una demanda que quiere desarrollarse. Ayudar a la universidad, ayudar a la universidad a hacer pues un fondo concursable y que se presenten las empresas, pero también tiene que haber investigadores. Hay que apoyar quizás convenios con universidades que sí saben investigar. Sin duda. No sé. Y atraer a los investigadores, en eso está justamente, ese es el rol de CONCITEC, dar las líneas maestras para eso. CONCITEC no tiene respuesta hasta ahora para ese problema, no tiene respuesta. No tiene respuesta. Pero hay algunos, hay uno de los instrumentos que hemos aprobado en el marco de FOMITEC que va en esa línea, atraer a los investigadores peruanos que viven en el exterior eso sería y que puedan muy bueno. aportar. Claro. Ahora, el tema de las MIPES, que es muy importante, porque ahí está la gran fuerza emergente del país, en fin, la gran energía de crecimiento y desarrollo, ¿no? Y ahí está también la gran informalidad. Y claro, el presidente dijo en su discurso que hay que aumentar la recaudación, que ya se han batido récords de recaudación, dijo que 16% del PBI, cuando en realidad no es 16, sino 21% del PBI, si incluimos la recaudación de los gobiernos locales y los canon mineros. Claro. Si sumamos todo eso, es 21%. La presión tributaria en Perú es más alta, bastante más alta de lo que pensamos. Y quiere subirla todavía más. Y y para eso, dice, hay que combatir la informalidad. Pero al mismo tiempo, el gobierno incrementa los costos de la formalidad, sobre todo la formalidad laboral, vía el sector trabajo, ¿no? Hay una serie de leyes que se han dado, por ejemplo, esta de seguridad y salud en el trabajo, que establece unos estándares que no existen ni en Europa, entonces y se crea la SUNAFIL para perseguir, se aumentan las multas, en fin, nadie se va a volver formal, los micros y los pequeños empresarios no pueden darse el lujo de comer. Y si se formalizan, después, al dar el salto y crecen, cuando se vuelven mediana empresa entran al régimen general de trabajo, y el régimen general es uno de los más caros del mundo y más rígidos del mundo, entonces eso hay que atacarlo para resolver ese problema, pero eso no está en la agenda, ¿no? Así. A ver, digamos, tu planteamiento tiene dos componentes. Te has referido a una serie de normas que efectivamente existen y que hoy día están siendo reglamentadas o se está evaluando algunas modificaciones para hacerlas más realistas con la MIPE, no solamente con la MIPE, sino también con la mediana y con la gran empresa, ¿no? No podemos pedirles que tengan médicos ocupacionales cuando solamente hay 40 en el Perú.
O sea, Sí, tenemos pues. que ser un poco más realistas, o en todo caso Exacto. establecer cierto nivel de Me ha progresividad. interpretado, ministra, usted. Por ese lado, en tu planteamiento, una de las cosas que ya está trabajando la ministra de Trabajo en particular con los empresarios y de la mano con los empresarios, tanto a nivel del Consejo Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, es esas modificaciones y esas precisiones, como igual se hizo en el caso de Sunafil. Eso significa que a la luz de determinados, digamos, problemas o preocupaciones que surgen del sector privado, inmediatamente el sector correspondiente está coordinando y creando dentro de los espacios institucionales que ya existen, atendiendo esos planteamientos para ver cómo o le damos progresividad o hacemos más realistas las normas. Eso Claro. por ese lado. Pero En el lado que tú estás planteando es qué pasa si están en agenda o no. Yo lo que planteo es una cosa que es muy cierta y que tú se la puedes preguntar a cualquier empresario exitoso en nuestro país. Cuando tú tienes mercado, cuando tu empresa está creciendo, cuando la demanda está creciendo y estás desarrollando nuevos productos y te estás diversificando, eres capaz de absorber los costos laborales. Entonces, ese tipo de empresas no necesitan tener un régimen especial. Porque Bueno. lo contrario sería precarizar el empleo simplemente porque uno cree que no va a ser capaz de absorberlos. No, pero precarizar, digamos, eso significaría que el empleo, por ejemplo, en una economía como la chilena es precario. Cuando en Chile tienen unos costos no salariales más o menos del 24 o 25%, en el Perú son como de 60%, son los más altos del mundo y más rígidos además. Entonces, se trata de precarizar, se trata de generar mucho más empleo Claro, con esa es la derechos. idea. Ahora es muy precario porque todos son informales, es la precariedad máxima. Claro. Entonces, ¿cómo saltar a un nivel de formalidad mucho menos costoso, que reconozca derechos a todos y que permita a las empresas crecer, Claro. que le permita a los peruanos que están emergiendo emerger, desarrollarse y no ser aplastados por estas regulaciones que son pesadísimas? Pero justamente para las empresas que recién comienzan, en la ley 356 que hemos aprobado, hemos establecido un régimen de acompañamiento laboral. Y además esas empresas se acogen al régimen laboral que es muy favorable para la microempresa y para la pequeña empresa. ¿Correcto? Entonces, ya ellas tienen ese régimen. Es un régimen en donde se ha bajado la valla al mínimo. Claro. En el caso de la microempresa, no tiene gratifications, tiene solo 15 días de vacaciones, el trabajador de una microempresa. Más abajo de eso ya no se puede. Claro, pero no pueden crecer porque cuando dan el salto y cuando crecen y se convierten en medianas empresas ya tienen que incorporarse al régimen general y entonces ¿qué hacen? O parcelan, que es lo que normalmente hacen, o informalizan, o quiebran, porque no pueden soportar esos costos, Pero no ¿qué solo es lo- laborales, sino tributarios Claro, pero también. ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho algunos ajustes para que el tránsito entre la micro y la pequeña no sea tan dramático. Y entre la pequeña y la mediana también. O sea, la pequeña, antes de pasar al régimen general, va a tener en total 3 años. Una vez que pasa supera digamos, el valor de ventas que la califica como pequeña empresa, que son 1.700 unidades impositivas O sea que tributarias. se puede quedar como... Se queda 3 años como en un periodo de transición antes de que sus trabajadores pasen al régimen general, dándole un tiempo para respirar. Ese es uno de los cambios que se Ese es un establece avance, pero en la ya ley 356. se está reconociendo ahí que necesitan Un tiempo. por lo menos un tiempo. Necesita un Ese tiempo. tiempo debería ser indefinido y todos los nuevos deberían permanecer en ese régimen y el Pero- régimen general quedar como una reliquia del pasado. Pero Porque te si cuento- queremos ser un país realmente emergente, tenemos que deshacernos de esas cosas del pasado. Pero lo que pasa es que también ahí tienes que tener en cuenta que Perú ha suscrito una serie de tratados de libre comercio en donde nosotros nos hemos comprometido a respetar unos mínimos a nivel de derechos O laborales. sea que hemos cedido al interés de esos países de encarecer nuestra, digamos, hemos cedido. de volvernos más rígidos para no penetrar sus mercados con eficiencia. No hemos cedido porque Claro. también tú tienes resoluciones del Tribunal Constitucional donde se analiza en qué casos corresponde diferenciar y discriminar respecto a un régimen general que existe. Y en el análisis que hace el Bueno, Tribunal pero- Constitucional de nuestro país dice, en el caso de la microempresa se entiende, porque es una empresa que recién está comenzando, que tiene todo el interés de crecer y hay que permitirle que crezca. En el caso de la pequeña,
el régimen no puede ser tan con una valla tan baja como el de la microempresa. Pero ya en el caso de la mediana, sin embargo, atendiendo a que queremos que crezcan, hemos incorporado la categoría de mediana empresa que no existía en nuestro país. No existía tributariamente, la hemos incorporado en la ley, hoy día se le reconoce, porque justamente lo que queremos es que... Claro que sí, porque tenemos algunos instrumentos para ella. Una de las cosas que queremos, por ejemplo, y para eso está la ley del mercado de valores, es que ellas puedan acceder a un financiamiento más barato. Que las que cruzan la barrera de ser pequeñas para ser medianas puedan ser apoyadas. Entramos al mundo de los subsidios, eso es lo peor. Estoy hablando de mercado de valores, que puedan emitir bonos, que una pequeña empresa que se convierte en mediana puede emitir bonos, acceder a un financiamiento más económico, porque obviamente una emisión de esa naturaleza en una empresa que está creciendo a tasas interesantes es mucho más atractiva que tomar un crédito en el mercado. Entonces, además de eso, hay un programa de sistemas de gestión, de acceso a sistemas de gestión de calidad para ellas, para que puedan certificarse y tener un argumento de ventas en el mercado internacional. Bueno, me están pidiendo hace tiempo una pausa, regresamos. Seguimos conversando con la ministra Gladys Tribeño. Nos queda poco tiempo, pero hay que tocar, por supuesto, el sector pesquero, en donde no hubo mención casi en el discurso presidencial. Dio la impresión de que no quería tocar el tema para no, digamos, atizar el fuego. Pero hay hoy, por ejemplo, una declaración fuerte, relativamente fuerte o importante del presidente de la CONFIEP sobre el tema pesquero. Dice que hubo un maltrato injusto, ese es en Diario Gestión, hubo un maltrato. En general habla muy bien del discurso del presidente Humala, pero la parte le preguntan, no habló del tema pesquero, porque dijo que hubo un maltrato injusto e innecesario de la autoridad pesquería hacia las empresas que son honestas, son empresas comprometidas con el país, que han hecho grandes inversiones, no había razón para ser maltratados. Una ofensa a los empresarios pesqueros es una ofensa para todos los empresarios del Perú. Una frase... Bueno, entonces la pregunta es, ¿se está, digamos, buscando alguna clase de normatividad que tienda a resolver el conflicto que hay en este tema? A ver, todo lo que yo tenía que decir respecto a, digamos, a las diferencias de opiniones que han habido entre el sector y el regulador, que es el Ministerio de la Producción, yo ya lo dije con datos y con hechos en el Congreso. Entonces yo no me quiero referir en particular a nada de lo que se dijo porque ya está grabado, está en la página web del Ministerio de Producción y todo el mundo puede mirar las respuestas que he dado respecto a cada uno de los puntos que se me plantearon y que fueron preguntas incluso del propio sector, que el propio sector ha reconocido que ellos introdujeron esas preguntas. Entonces yo lo que diría es, tenemos que mirar hacia adelante. El presidente sí ha dicho en el discurso, sí ha hablado del sector pesca, refiriéndose específicamente a un ordenamiento nuevo que se viene, que es la ley de acuicultura. Nosotros hoy día tenemos una ley de promoción de la acuicultura que vence el 31 de diciembre del 2013. Y si hay un punto de coincidencia con los empresarios pesqueros, es la necesidad de apuntar a mirar hacia la acuicultura, que es lo que nos dice el mercado mundial. Hoy día nos estamos peleando por el 4.5% donde participa la harina de pescado a nivel del mercado internacional y estamos dejando de participar en un mercado de más del 70% donde está la acuicultura. ¿70% de qué, perdón? Del consumo humano directo. Tú sabes que en el mercado mundial estamos hablando más o menos de 138.000 millones de dólares que tiene el mercado mundial de productos del sector pesca. De toda esa torta, la harina de pescado representa más o menos el 4.5%. El grueso del mercado mundial es un mercado vinculado al consumo humano directo, donde la actividad que más aporta es la acuicultura. ¿Y cómo van a hacer, qué van a hacer para fomentar la acuicultura? Hoy día la ley que tenemos actualmente ya tiene algunos beneficios e incentivos tributarios. Lo que nosotros ¿Incentivos tributarios? Esa ley de acuicultura tiene incentivos tributarios que ha permitido el desarrollo de la actividad en nuestro país en los últimos años, no en las magnitudes que queremos y que necesitamos, pero sí de manera importante. Entonces, estamos diseñando y estamos escuchando al sector privado, a todos los interesados que nos están haciendo llegar una serie de propuestas de cómo mejorar la norma. Uno de los puntos que de todas maneras vamos a considerar, por ejemplo, es que hay una serie de concesiones y autorizaciones que han sido otorgadas que no están siendo aprovechadas. Entonces, si no están siendo aprovechadas, tenemos que crear el mecanismo dentro de la norma para que reviertan al Estado y poder asignarlas a quienes sí estén interesados en invertir en la actividad acuícola. Estamos también dejando de mirar... Concesiones en el mar. Concesiones en el mar y también tenemos concesiones en las aguas continentales.
o sea, en los ríos. Claro, en los ríos, ¿ya? claro. Entonces, una de las cosas que también se ha perdido de perspectiva es lo importante o lo atractivo que sería la Amazonía para el desarrollo de la actividad acuícola. Para algunas especies ya que son oriundas de nuestro país o que pueden desarrollarse, o especies que están creciendo, cuya demanda está creciendo en el mercado internacional. Entonces el presidente sí se ha referido a la actividad, se ha referido a la inversión que está haciendo el Estado, más de 68 millones hasta fines del 2014 en 8 Pero no se desembarcaderos. contempla ningún cambio en lo que se refiere al famoso tema de las 10 millas, y si no se contempla, ¿qué pasa con todo el sistema de control de las embarcaciones artesanales y de pequeña, ¿cómo le llaman? De mediana escala, pequeña escala, que no tienen pues ni cuota, ni sistemas satelitales, ni nada, y que son una puerta abierta, una perforación del sistema? A ver, no es ninguna perforación al sistema. Lo que pasa es que cuando se dio la ley de cuotas, no se dio ninguna norma para el desarrollo de la pesca artesanal. Esa pesca viene estando y existiendo desde atrás, desde hace muchos años. Va a ser difícil porque esto es casi como luchar contra la informalidad que hay en el sector minero de la minería ilegal. Es una lucha y es un desafío para el sector. Y sería mucho más sencillo contar con el apoyo de todos los actores del sector pesquero para hacer esa lucha, porque eso nos permitiría ayudar a que el ordenamiento se implemente de una manera más rápida. Hoy día estamos avanzando. Ya hay embarcaciones que han hecho sus contratos para tener su sistema satelital, que han presentado su documentación, algunas completa, otras incompleta. Estamos justamente en el que va, y la documentación que va, la documentación que viene. Estamos avanzando. Pero aún así vamos a tener que lidiar con plantas ilegales, vamos a tener que lidiar con gente que quiere seguir haciendo esas malas prácticas. Y sería mucho mejor que contáramos con el apoyo de todos. Hoy día la realidad es que han podido pescar toda la cuota. Ya va a haber un balance de lo que ha sido la temporada de pesca. Casi el 100% de la cuota de la zona centro-norte se ha pescando a partir de la milla 10. Tanto las embarcaciones de madera como las embarcaciones de acero. Pero no sabemos si las embarcaciones de menor escala están pescando entre la milla 5 y 10 o no, porque no hay manera de controlarlas. No, entonces, justamente para eso es la idea instalación del dispositivo satelital. Era sacarlas de la... La idea, ya tienen que salir y tienen que estar instalándose los dispositivos satelitales. Nosotros a partir de agosto, que ya es pasado mañana, empezamos a otorgar los permisos de menor escala. Bien, Gladys Tribeño ya nos ha recontraganado el tiempo, pero son temas importantes. Muchas gracias por su participación en la Hora N. Gracias. Fue la ministra de la Producción. Vamos a una pausa. Regresamos ahora con Raúl Molina, especialista en descentralización, a propósito de esta propuesta del presidente Humala de iniciar un debate, abrir un debate sobre la eficacia de la descentralización en el Perú.